enfrentar esta crisis requiere necesariamente de un comité que centralice las evaluaciones que son necesarias efectuar, que centralice las decisiones que se tienen que tomar en la empresa y que centralice la ejecución de esas decisiones. Es decir, lo último en una situación tan complicada como esta que queremos, que haya una compañía con áreas actuando de forma desarticulada, con acciones inconsistentes entre sí y con esfuerzos en determinado tipo de líneas de producción o líneas de negocio que sean neutralizadas por otras decisiones de la empresa. En consecuencia, un comité de crisis que puede estar incluido por miembros del directorio, funcionarios de las externos, es fundamental para enfrentar esto de manera integral y de manera coherente. Eh, Estos días de cuarentena no se deben desperdiciar, sino al contrario, que son fundamentales para precisamente establecer de este comité y establecer toda la parte estratégica que se requiere una vez que algunas empresas particularmente comiencen a operar. ¿Qué aspectos el comité tiene que cubrir? Los aspectos operativos, obviamente, y de gestión de riesgos, financieros y contractuales, una serie de aspectos litigiosos, no necesariamente ya en la controversia y en la disputa arbitral o judicial, sino en litigio de negociación y obviamente temas comunicacionales que son claves. En los aspectos operativos hay herramientas laborales, de las cuales va a hablar María Aide, tributarias, de las que hablará Camilo Madrid, aspectos corporativos, también regulatorios, que todos ellos son claves para la gestión de la empresa. Pero no solamente eh, esto, sino que aparte tenemos una serie de aspectos financieros sobre los cuales hablará Daniel González, en que la compañía tiene que apuntando a refinanciar probablemente buena parte de su deuda para enfrentar circunstancias y finalmente, sus relaciones contractuales, que como decía anteriormente, pueden incumplimiento de nuestras contratos o también incumplimiento de nuestras propias empresas. Tanto el análisis de los casos de fuerza mayor, o si son contratos bajo la legislación americana, todos los temas de material adverse change tienen que ser analizados caso por caso. No es que se aplica simple y automáticamente casos de fuerza mayor o casos fortuitos para permitir que las empresas dejen de cumplir sus obligaciones. En el aspecto financiero, hablará Daniel González, como mencionaba, pero sí quería resaltar que en aspectos contractuales, la compañía debe identificar sus contratos más importantes. Esos contratos más importantes tienen que tener ya un análisis de su riesgo en el incumplimiento, monitoreo de cuáles son las consecuencias económicas de esos incumplimientos, probables, posibles o seguros. Un plan de acción con respecto a cada uno de ellos e ir también un comportamiento de la empresa, como decía, de diligencia y de buena fe. Utilizar la crisis del coronavirus como una excusa para incumplir, creemos que no es una opción. Al contrario, es un elemento que debe ser utilizado racional y legítimamente por las partes en una rearticulación de sus relaciones de negocio. Y finalmente los aspectos litigiosos, en donde si bien muchos de ellos se van a resolver finalmente por una negociación, muchos incumplimientos de obligaciones pueden terminar en temas litigiosos. Y este es el momento para que las empresas aprovechen la oportunidad para hacer un inventario realista de esas controversias, se preparen a obtención de toda la documentación que es necesaria para enfrentar esas contingencias y que además vayan refrescando todas las comunicaciones que han hecho y todas las que están en este momento, de manera que su posición ante un eventual litigio sea muy... Y finalmente, obviamente, los temas comunicacionales, en donde la comunicación hacia afuera de los objetivos stakeholders, como la comunicación dentro de las unidades de negocio, las personas que componen la compañía, es fundamental. En consecuencia, y con eso termino,
la crisis es una crisis que tiene que ser enfrentada de forma holística y es por eso fundamental que eso sea realizado a través de un comité que pueda centralizar las decisiones y permitir que la empresa actúe de manera consistente y estratégica y no que hayan condiciones dentro de ella que puedan terminar finalmente de agravar los efectos de esta terrible pandemia. Con esto los dejo con el socio José Jiménez, quien hablará sobre cómo enfrentar el estrés de caja de las empresas a los proveedores y a los acreedores. Gracias, Tito. ¿Cómo están? Buenas tardes. Permítanme un momento subir. Perfecto. Ya Tito había comentado cuál es la situación actual en la que nos encontramos, que es un estado de emergencia con una cuarentena prolongada y que eso nos conlleva a la paralización de las actividades que han sido consideradas como no esenciales. Ha generado una escasez de inventarios en el mercado, una reducción súbita de la demanda de los clientes, disminución de los ingresos y una evidente acumulación de deudas y evidentemente también una presión de pagos por parte de los acreedores, de trabajadores, proveedores, bancos y otros stakeholders que pueda tener cada una de la compañía. Entonces, ante esta situación, y aquí pueden ver en la pantalla, más que un tema digamos, cómico, lo que se trata de graficar es, oye, estamos en una situación donde nadie se imaginó que podíamos estar, y claro, la situación es, ¿qué hacemos? Y nosotros que vemos crisis empresariales, ya en el estudio con el equipo de Gonzalo Las Casas hace 20 años, lo primero que debemos identificar es, oye, ¿cuál es la causa de la crisis? ¿Y cuáles son las características de la crisis? Para de ahí en adelante ver cómo vamos encontrando los mecanismos de solución desde el punto de vista, sobre todo financiero, que es lo que me corresponde tocar en esta presentación. En esa medida, esta crisis viene originada, viene causada por los estados de emergencia con ocasión de la crisis sanitaria por el virus. Esa es la causa de la crisis. Y tiene determinadas características propias de cada crisis, como ha ocurrido en el tiempo, en la historia de la humanidad. Esta ha sido una inesperada, de efectos inmediatos para todo el mundo, involuntaria, porque acá no se trata de una crisis de falta de gestión o de errores de gestión de las compañías o de sus órganos corporativos, sino se trata de una fuerza mayor que nos ha generado esta situación, es generalizada, abarca todos los tipos de negocios, es global porque abarca todos los países. No hemos tenido un precedente cercano, digamos, a este tipo de crisis y qué hacer. Y como toda crisis, y esto es bien importante, este mensaje que lo ven, es temporal. O sea, esta crisis, sin lugar a dudas, va a pasar. Pero lo que no tenemos todavía con exactitud ni precisión hoy día es, bueno, ¿cuándo va a terminar exactamente y cuándo va a terminar con todos sus efectos? Una vez que hemos identificado ello, pues la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer como corporación, como una empresa? Ya Tito nos había comentado del comité de crisis, y este comité de crisis o un subcomité de tesorería, lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes es, hay que crear este comité que puede estar formado por el gerente financiero, el jefe de tesorería, pero no solamente ellos, sino poniendo a la gerencia general, a la parte comercial, la parte de ventas, la que ve los clientes y sobre todo la parte logística, la parte que tiene todo el manejo de proveedores. Y este comité que tiene que tener reuniones periódicas y de manejo muy precisa, porque nuestra empresa ha entrado sin quererlo, si lo vemos desde el punto de vista médico, a una sala de urgencias,
¿no? Tiene que hacer una evaluación muy rápida de en qué situación financiera le encuentra la compañía esta crisis. ¿Cuál es la situación con sus clientes? ¿Cómo estamos con proveedores? ¿Cuál es la situación del mercado? Y sobre todo, en esta época de crisis generalizada, cuáles son las políticas de apoyo del gobierno. Una vez que tengamos esa evaluación, la recomendación es estructurar e implementar planes. Y el primer plan que se debe tener cuando un enfermo entra a una sala de emergencias es la estabilización. Y es lo que nosotros llamamos el plan de contingencia. Una vez que logramos de alguna manera estabilizar esta situación, entender qué es lo que está pasando y estabilizar a la compañía, vamos a pasar a un plan intermedio, y además estos planes se van superponiendo, no es que uno termine y empiece el otro, se van superponiendo, porque así es la vida de las compañías, que es el plan ya de reactivación, y finalmente después vamos a llegar a un estado de normalización. ¿Qué es el plan de contingencia? Bueno, el plan de contingencia en este caso vemos que dependiendo del tipo de negocio, que sea, todos los negocios son diferentes. Aquí, por favor, no hay recetas únicas. Toda empresa reacciona de manera diferente. Lo importante que queremos transmitir es lo que tenemos que cuidar son los fundamentos del negocio. El cómo, el por qué y el con qué hacemos este negocio. Y cómo tenemos que preservar eso en el tiempo. Y hemos previsto que dependiendo del tipo de empresa, que puede ser, hay empresas más jóvenes, empresas con muchos años, empresas más solventes, empresas que no son tan solventes, empresas que tienen una buena participación del mercado, otras que realmente no representan nada en el mercado, empresas de sectores que son emergentes, empresas de compañías que tienen mucha carga laboral. Es decir, cada empresa es distinto, acá no se trata de hacer una receta para todos, sino cada solución tiene que ser tailor-made al estilo y situación de la compañía. Entonces, lo que se debe evaluar desde este punto de vista financiero es cuál es la situación corriente que hoy día tiene la compañía. Hay que hacer una evaluación de cómo está nuestro activo corriente, cómo andamos de caja, cómo andamos de cuentas por cobrar, cómo andamos de inventarios, y en la parte de nuestro pasivo corriente, cuál es la situación actual con proveedores, cuál es la situación con bancos y otros acreedores financieros, cuál es la situación con nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque sobre la base de esto, la idea es hacer una proyección durante este periodo de plan de contingencia que cada empresa lo debe delimitar, con sensibilidades muy conservadoras, diría hasta casi pesimistas del flujo de caja de la compañía. Entre más conservadores podamos ser en estas proyecciones, como uno dice en el refrán, entre se está preparado para lo peor, se obtendrá después lo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada compañía puede habernos agarrado la crisis en una situación diferente, con más caja, porque tuve ventas o tuve valorizaciones, por ejemplo, en el caso de obras, y pude recibir pagos, o al revés, de repente tuve ventas, pero lo que tengo ahora son más cuentas por cobrar a mis clientes, o de repente más bien me agarró en una etapa de inventarios y estar en proceso con todos mis productos, y donde más bien mi caja y mis cuentas por cobrar son menores. Y en función a esa situación corriente es que el pasivo corriente de la compañía también variará. Es decir, si me he financiado con mis proveedores, si es que debo dinero a mis trabajadores, o cómo ando en la situación con bancos, de repente ya me utilicé todo el capital de trabajo de las líneas que me dieron, o quizás no. Entonces, es muy importante en este plan de contingencia hacer esta evaluación. Y acá sí que quería mostrarles que en toda crisis hay este refrán cash is king. O sea, debe preservarse, cuidar la liquidez y generar todo lo que se pueda. En la medida que uno pueda generar la mayor liquidez posible y retener liquidez en la compañía, nos va a poder vamos a poder tener mayor poder de negociación con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y soportar las presiones de pago que se puedan tener. Es así que si nosotros tuviéramos un poco más de caja, claro, la primera recomendación que hay que hacer, y siempre la hacemos en compañías que están en crisis, es solo
pagar lo que nos permita mantenernos como compañía en marcha. Pagar aquellos conceptos que van a permitir mantener los fundamentos de la compañía y que para cada negocio va a ser distinto. Este es un concepto fundamental para cada una de las empresas que están en esta situación de crisis. Segundo, evidentemente no efectuar prepagos a los proveedores o a bancos, pero sí evaluar y negociar con proveedores, por ejemplo, si tengo algo de caja, prontos pagos con descuentos, ¿no? Es una posibilidad. Suspender ejecución de CAPEX. Hoy día, mientras nuestro enfermo esté en una sala de urgencias, pues lo último que tenemos que esperar es cómo anda el coche de la compañía. No, los CAPEX los vamos a dejar de lado por el momento en esta contingencia, y salvo que sean estrictamente urgentes para cuando se retome la operación. Evidentemente, reducir todos aquellos gastos que no son necesarios para la viabilidad de la compañía, gastos de seminarios, gastos de fiestas de las compañías, gastos de representación, etc. Y tampoco repartir dividendos ni dar préstamos a los accionistas, porque eso nos quita toda la liquidez. Si hablamos de las cuentas por cobrar y vemos que nuestros clientes están teniendo problemas para cancelarlo, pues tenemos que recurrir a financiarnos contra esos títulos. Y para eso tenemos las figuras de factoring, descuento de letras y facturas, operaciones de confirming, que incluso los hacen algunos fondos de inversión, y también podemos recurrir, en algunos casos, a ventas de cartera, que hay empresas especializadas en la compra de cartera. Acá quería comentarles que hay un decreto de urgencia, el 040-2000, que es una norma especial que se dictó hace poco dentro de las medidas que ha dado el gobierno, con un fondo que se llama Crecer, que garantiza las operaciones de factoring para aquellas que son descuentos de letras y facturas para aquellas empresas de factoring, bancos, pero también empresas que estén autorizadas por la SBC a actuar como compañías de factoring. Y en estos supuestos, los clientes que pueden acceder a estas compañías de factoring o a bancos y a solicitar este tipo de financiamiento son empresas que hayan tenido facturación anual en el 2019 por el equivalente a 98 millones de soles, o sea que abarca, pensamos, un número importante de medianas empresas que pueden acudir el día de hoy a ese tipo de financiamiento. Y finalmente, si mis cuentas por cobrar no son elegibles para este tipo de financiamientos, como por ejemplo pueden ser las cuentas con el Estado, ¿no? Hacer un factoring pues, de una valorización de una obra es prácticamente imposible, vamos a tener que empezar a buscar refinanciaciones de pagos y aceptar incluso prontos pagos de nuestros clientes, ¿no? En el caso de los inventarios, si tenemos y nos agarró la crisis con mucho inventario que no vamos a poder utilizar y que, por ejemplo, no lo hemos pagado, pues tenemos que evaluar y negociar una devolución de partes de inventario. Por ejemplo, hace poco teníamos una discusión interna en el área había un cliente que había comprado una serie de materia prima que no le iba a utilizar y que, sabiendo que después la recuperación de su sector iba a ser muy lenta, la recuperación de ese efectivo, de ese cash que utilizó o que pensaba utilizar para comprar estos inventarios, pues no lo iba a recuperar. Entonces entró en una negociación de devolución de parte del inventario y eso conllevó a que el proveedor, en vez de decir devuélvanme el inventario, aceptó un pago a plazos, que eso permitió aliviar también la caja de nuestro cliente. Vender exceso en los inventarios que ya pagados, que no los vayamos a utilizar, y otra medida también es refinanciar el pago con nuestros proveedores. Aquí hemos anotado que en esta etapa donde nuestra empresa esté en cuidados intensivos, es mejor sacrificar en algo el valor de las cuentas por cobrar y de los inventarios y obtener liquidez. En la parte de los pasivos, esta es la parte, hemos analizado la parte de nuestro activo corriente, en la parte de nuestros pasivos corrientes, una sugerencia que también es importante considerar es que tenemos que procurar y renovar las líneas de capital de trabajo con los bancos. Es decir,
Si yo tengo el efectivo y se me vence justo mi línea de capital de trabajo en esta época y tengo el efectivo, pues tengo que pagar al banco y asegurarme que el banco me vuelva a reponer esa línea de capital de trabajo. Y finalmente, si no tengo los recursos como para poder atender el pago del 100% de la línea de capital de trabajo, pues es mejor pedir al banco una extensión de los plazos de los pagarés de la línea por 30, 60, 90 días, pagar los intereses y mantenernos en esa situación o hacer amortizaciones parciales, siempre con el objetivo de cuidar y preservar la liquidez. Lo mismo si vemos que tenemos muchas líneas con muchos bancos y que esta situación se nos complica en el manejo financiero, una opción que también hemos considerado para algunos clientes es que a veces el principal banco prefiere asumir todas las deudas, es decir, prefiere tener un mayor riesgo, un mayor control de esa compañía y tomar todas las líneas de los otros bancos y concentrar todo en una sola entidad. Es una posibilidad. Y finalmente, si no se tienen los recursos, pues habrá que evaluar ya desde el día de nuestro plan de contingencia una refinanciación de los créditos bancarios. Y esto lo decimos con cuidado y deberíamos tomarlo hoy día como la última, digamos, opción frente a bancos si es que no podemos ir con las dos anteriores, porque afecta la calificación de riesgo crediticio. Y en la medida que nosotros hayamos tenido empresas que estaban con normal o quizás con problemas potenciales, EPP, pero que se han visto afectadas en su liquidez por la situación del estado de emergencia, si nosotros vamos a una refinanciación, nos van a calificar los bancos con ya deficientes, si estaba con normal, con CPP, lo cual implica mayores provisiones para los bancos y cambian las condiciones crediticias relacionadas a los montos de las líneas de capital de trabajo y las van acortando. Entonces es muy importante tener esta conversación vis a vis con cada uno de nuestros acreedores financieros. En la parte pasiva con proveedores, un aspecto muy relevante es, primero, clasificarlos. ¿Cuáles de todos nuestros proveedores son estratégicos para mantener la continuidad de la empresa y cuáles no? Y en función a eso, definiré una estrategia de cómo voy a pagar o hacer reprogramaciones con los acreedores estratégicos concurrentes que voy a necesitar respecto de aquellos no. Eso no significa que a los que los consideren no estratégicos no les voy a pagar, no. Sí les voy a pagar, pero en unas condiciones quizás distintas en función a cómo nuestro sector empresarial se vaya normalizando y recuperando. Todo esto siempre de la mano con un plan de comunicación transparente a clientes, bancos y proveedores. Pero si todas estas medidas no son suficientes, queremos enfatizar dos relacionadas a obtener nuevos financiamientos, obtener nueva liquidez. Y aquí tenemos no me voy a explayar mucho en el tema de Reactiva Perú, porque simplemente para comentarles, el viernes vamos a tener otro webinar donde se va a tocar este tema en detalle, pero es una posibilidad acudir a Reactiva Perú, si bien sabemos para las grandes empresas el monto máximo de 10 millones es como pretender llenar una tina que se ha quedado medio vacía con un vaso de agua, pero para las medianas y pequeñas empresas sí es importante esta situación. Y también para las microempresas se ha creado este fondo de apoyo empresarial de las MIPES, con créditos de 90.000 soles para cada uno, que efectivamente para una mediana empresa no es nada relevante, pero hay un rol que tienen las grandes y las medianas empresas con sus proveedores. Muchas empresas medianas y pequeñas, a su vez, tienen proveedores pequeños que sí pueden acudir a este tipo de financiamiento y que muchas veces por falta de información no se tiene. Entonces, hay varios clientes grandes que ya vienen trabajando programas de comunicar a sus proveedores chiquitos, de poder acudir a cualquiera de estos apoyos del Estado, de Reactiva Perú y del Fondo Empresarial del MIPE. En el caso de Reactiva Perú, más que un préstamo de Reactiva Perú, no es en realidad para reactivar las actividades empresariales. Creo que ahí el concepto está equivocado. Este es un préstamo para contener una situación de insolvencia de las compañías, que es una situación distinta. Esperemos que el gobierno, más bien cuando se reactive y se levante el estado de emergencia, sí pueda dar préstamos
con un mayor alcance que sí sirvan para reactivar la compañía. Finalmente pasamos a nuestro plan intermedio, donde igual vamos a seguir en esta época aplicando las reglas de nuestro plan de contingencia, pero ya pensando en una situación diferente, con unos plazos distintos, entre 3 y 6 meses, donde vamos a tener que pensar en redimensionar los negocios, que incluye la adecuación de las actividades a las normas sanitarias, de distanciamiento en el trabajo, de procesos de reapertura paulatina de los negocios. Tenemos que estar muy concentrados en cómo va a ser la digitalización de nuestros procesos. A muchas empresas los ha agarrado con falta de digitalización y eso sí complica. Eso hay que ver en este programa de reactivación en esta etapa. Revisar la cadena logística, cómo se pueden conseguir tercerizaciones, joint venture con otras compañías similares para hacer este tipo de cadenas de operaciones. Y si vemos que nuestra empresa que está en cuidados intensivos en esta etapa de reactivación se va a demorar mucho en salir, pues tenemos que ir pensando en evaluar una reestructuración financiera profunda si es que ya vemos que esta situación de liquidez empieza a afectar la solvencia de nuestra compañía. En este plan, el objetivo intermedio es cómo recalzamos los compromisos con proveedores y bancos que hemos dejado de lado en nuestro plan de contingencia y adecuarlos a la velocidad de la recuperación. La velocidad de recuperación de cada compañía es como la de cada enfermo, va a ser totalmente diferente. Y en esa medida, los financiamientos que tenemos que buscar para esa etapa y ya para nuestro plan de normalización van a ser leasings, leaseback, arrendamientos operativos, fondos de inversión inmobiliaria en la medida que tengamos activos fijos con los que podamos contar para estos efectos. Pensar sí en aportes de capital, eso es algo que muy poco lo hemos escuchado en todos los paneles y lecturas que tenemos sobre estos temas, donde, bueno, efectivamente ahora hay una parte que toca, sobre todo en las compañías maduras y con muchos años, que tocan hacer aportes de capital propios o salir a buscar nuevos socios. Apoyos comerciales, terciarizaciones de procesos, de líneas de nuestras industrias, joint ventures, consorcios, y como decíamos, hacer una reestructuración más profunda en el supuesto que veamos que se afecta a nuestra solvencia. Finalmente vamos a llegar a nuestro estado de normalización. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ya tengamos una estabilización de los ingresos para nuestro negocio redimensionado. ¿Ok? Pero este periodo de normalización no es como el que teníamos el estado de emergencia, no, sino que es un periodo donde tenemos que tomar en cuenta y considerar que los excedentes que vaya generando nuestro negocio redimensionado va a servir no para pagar dividendos, sino que nos va a servir para pagar la deuda reestructurada del COVID con nuestros proveedores y bancos, para pagar los nuevos financiamientos que vamos a tomar con arrendamientos financieros, Reactiva y todos ellos. O sea, vamos a tener un periodo donde nos va a tocar pagar deudas. Y un periodo también donde ya podemos empezar a financiar o empezar a evaluar refinanciaciones ya más a largo plazo, entiéndanse para las compañías medianas y grandes, con bonos, titulizaciones de cuentas por cobrar, créditos sindicados, compra de deuda financiera con fondos de inversión, de manera que tengamos mucho más holgura en este último estado. Finalmente, también será desde el punto de vista financiero esta la etapa para empezar a ver las oportunidades de la coyuntura, venta de activos, venta de líneas de negocios o compras de repente de empresas que puedan estar en muchas dificultades, que son las operaciones de M&A. Quiero dejar ya para la siguiente intervención de Camilo con este mensaje: seamos optimistas, toda crisis es pasajera y, como decía Albert Einstein, la creatividad nace de la angustia de la crisis, como el día nace de la noche oscura. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre, como mencionó Tito y Pepe, es Camilo Marui. Yo soy el socio responsable de la tributaria del estudio. Y en esta oportunidad eh, voy a tratar todos los aspectos tributarios que hay que tener en cuenta para afrontar esta crisis COVID-19. Luego de las políticas, planes y estrategias que han mencionado tanto Tito como Pepe en sus exposiciones, eh, hay que ponerse a pensar en dónde entra el componente tributario, ¿no? Si el componente tributario sí tiene una especial importancia, toda vez que, basándose en las normas impositivas vigentes, podemos lograr de alguna forma mayor eficiencia financiera de cara a la obtención de liquidez en estos meses, que es lo que tanto necesitan las compañías. ¿De qué forma, desde la perspectiva tributaria, se puede obtener esta liquidez? Principalmente de dos formas, ¿no? La primera es tratando de diferir las obligaciones tributarias a futuro, dentro, obviamente, de lo que el marco legal permite. Esto podría ser, pues, a través de compensaciones de pérdida, maximizar la pérdida, podría ser también a través de solicitar ciertos fraccionamientos, podría ser a través de suspender o rebajar los coeficientes de pagos a cuenta, entre otras medidas que ya conversaremos en la presente sesión. El otro camino es el tratar de obtener cash en estos momentos, tratar de obtener cash en estos meses que son los meses más complicados, ¿no? ¿Y qué forma se puede obtener cash desde la perspectiva tributaria? Solicitando devoluciones de impuestos, solicitando también liberaciones de detracciones, entre otros supuestos que también más adelante. Bueno, ahora si me permiten voy a compartir la presentación. Ok, dentro de las formas de cómo obtener eficiencia máxima de la perspectiva tributaria, tenemos normas que han sido emitidas en estos últimos días o en estas últimas semanas por el Estado de cara a afrontar esta crisis. También tenemos normas que ya han sido emitidas desde hace mucho tiempo, de las cuales nos podríamos aprovechar para efectos de obtener estos beneficios. Y de otro lado hay una delegatoria de facultades por parte del legislativo al ejecutivo en materia tributaria, que está por promulgarse en las siguientes semanas. Respecto de las normas que han sido incorporadas recientemente en nuestra legislación, tenemos la primera, que fue la prórroga de declaraciones juradas, ¿ya? En relación a la declaración jurada anual, y esto ya lo deben haber escuchado en otras oportunidades, hay que distinguir dos tipos de contribuyentes, ya sean personas jurídicas o personas naturales. En el caso de contribuyentes que han obtenido en el ejercicio 2019 más de 21 millones de soles, a estos contribuyentes no se les prorrogó la obligación de presentar la declaración jurada anual. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que esos contribuyentes tuvieron que presentar su declaración jurada anual en los plazos regulares establecidos en las normas previo a esta coyuntura de crisis. Estos plazos ya vencieron el día 8 de abril. Aquí, ¿cuál fue el principal problema? El principal problema fue, bueno, surgieron muchos problemas, ¿no? O sea, uno es por qué solamente han permitido la prórroga de las declaraciones juradas a los contribuyentes que han obtenido menos de 21 millones cuando en realidad esta crisis está afectando a todo el mundo. El otro era, hay una imposibilidad física de repente acceder a determinada información que ha quedado en las compañías, en las oficinas de las compañías, y en consecuencia no se van a poder presentar de una manera acertada las declaraciones juradas. Y la otra es el tema de la liquidez, ¿no? Bueno, hoy en día, pues, no hemos debido
no es posible afrontar las obligaciones tributarias toda vez que no contamos con la liquidez suficiente, con lo cual pues hubiese sido mejor que nos otorguen una y finalmente, el último tema que complicó bastante y que también generó mucha consultoría era relacionado a la participación de los trabajadores en las utilidades. Porque, como bien saben ustedes, la ley del impuesto a la renta permite deducir la participación de las utilidades en un ejercicio, siempre y cuando la misma sea pagado, entiéndase, percibido por cada uno de los trabajadores antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual. Entonces, acá muchos contribuyentes presentaron venció la fecha de presentación de la declaración jurada anual y pagaron la participación de los trabajadores en un momento después. Esa situación les ha generado que no puedan deducir como gasto la participación en el ejercicio 2019, pero sí lo van a poder hacer recién a partir del ejercicio 2020 con la presentación en el año 2021. Financiero negativo, ¿no? Y también empresas que tienen trabajadores cesados durante el año, que la práctica usual es girarle cheques para que esos trabajadores vengan a percibir o recoger sus cheques, ¿no? Y en esta situación pues, de emergencia, donde nadie se puede movilizar, era inviable la posibilidad pues, de que un trabajador venga a percibir sus cheques, con lo cual, o un ex trabajador, mejor dicho, con lo cual también generó pues, algún tipo de ineficiencia. Respecto a los trabajadores, que han sido, respecto a las empresas que han obtenido menos de 21 millones, el año 2019, estas empresas todavía no tienen la obligación de presentar su declaración jurada anual. Estas se van a presentar desde el 24 de junio al 9 de julio, dependiendo del último dígito de su RUC, con lo cual, si estas empresas han venido pagando participación de los trabajadores, para ellos, como todavía no vence la obligación de presentar la declaración jurada anual, el gasto sí será deducible en el ejercicio. Solamente debemos prestar atención que para las empresas esta obligación se mide en función a los ingresos netos, pero las personas naturales es en función a sus rentas. O sea, si una persona natural obtuvo en rentas de capital, trabajo, de renta de fuente extranjera, menos de 21 rentas, y posibilita pues la opción de deducir costos y gastos. Entonces, el importe no se mide sobre los ingresos, entonces es un beneficio para las personas naturales, ¿no? Entonces, casi la mayoría de personas, salvo las que han obtenido ganancias por más de 21 millones, aún no se les vence la obligación de presentar su declaración jurada anual de impuesto a la renta 2019. Rápidamente, también se han prorrogado las declaraciones juradas mensuales y otras obligaciones. Las mensuales de los meses de febrero, marzo y abril, para los contribuyentes que también no excedan los 21 millones, han sido prorrogadas. Y no solamente declaraciones juradas mensuales, sino también el ITAN, DAOT, PLAME, ¿no? Entre otras obligaciones. Y también las vinculadas a libros y registros contables. Aquí lo hay que tener en cuenta es que los contribuyentes que no han obtenido ingresos netos mayores a 21 tienen la posibilidad, se les ha otorgado la posibilidad de una prórroga. Para los que han obtenido más de 21 millones, la fecha de cumplimiento de estas obligaciones ya habría expirado. Ahora, si bien para todos estos contribuyentes que han obtenido más de 21 millones, ya las fechas de presentación de diversas declaraciones y el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias se ha vencido, la SUNAT emitió una norma, perdón, la SUNAT no, el Ejecutivo emitió una norma en donde otorga la facultad discrecional a la Administración Tributaria de no sancionar administrativamente a las sanciones que hayan cometido las empresas durante el estado de emergencia nacional. Esto, a la fecha, es el periodo entre el 16 de marzo y el 26 de abril. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Si bien la obligación, por ejemplo, de declarar cifras o datos falsos, ¿no? La sanción de declarar cifras o datos falsos se habría cometido por un contribuyente porque declaró mal, declaró menos, por no contar, por ejemplo, con la información pues, adecuada, en el momento en el cual este contribuyente rectifique y declare la obligación tributaria correcta, solamente tendría que pagar
el tributo emitido más los intereses que se hayan devengado desde la fecha de vencimiento de la obligación hasta el momento en el cual paga. No corresponden aplicar sanciones, ¿no? Entonces, estas sanciones, por ejemplo, en este caso, que es equivalente al 50% del tributo emitido, que obviamente permite, otorga un régimen de gradualidad hasta el 95%, ¿no? Pero estas sanciones, estas infracciones se cometieron, estas sanciones no serán impuestas si es que fueron cometidas dentro de este periodo del 16 de marzo al 26 de abril. Otro tema beneficioso, ¿cuál ha sido? Que se ha rebajado o reducido la tasa de interés moratorio. Si bien todos recuerdan, la tasa de interés moratorio hasta el 31 de marzo de este año era de 1.2% mensual. A partir del 1 de abril esta tasa se ha rebajado a 1% mensual. Entonces hoy en día la tasa de interés moratorio equivale a 12% anual. Como no todas las noticias son buenas, ¿no? También, así como la tasa de interés moratorio, en donde uno pagar a la administración tributaria, en la tasa de interés de devoluciones, en donde la administración tributaria tiene que pagar al contribuyente, también ha sido rebajada de 0.5 a 0.42%. ¿Qué otras medidas se han otorgado en este periodo? Una de las primeras medidas que se otorgó fue la liberación del saldo de la cuenta de detracciones en un momento anterior al que establecía el régimen regular. Entre el 23 de marzo y el 7 de abril se podía solicitar la liberación del saldo de cuenta de detracciones y en función al saldo acumulado al 15 de marzo del 2020. O sea, de acuerdo al régimen general, uno podía solicitar la liberación del saldo de cuenta de detracciones, pero recién lo tenías que hacer a partir del 1 de abril y en función al saldo acumulado a fines de febrero, perdón, ¿no? Entonces aquí se dio un beneficio de devolución o de liberación acelerada. Otro beneficio de devolución acelerada es para las personas de cuarta y quinta categoría, en donde se le facultó a la SUNAT a adelantar de oficio las devoluciones a las personas naturales, ¿ya? De acuerdo al plazo regular, al procedimiento regular, la SUNAT también puede devolver de oficio, pero esta devolución de oficio tiene que darse dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al último día del vencimiento del cronograma de obligaciones anuales. Ya hoy en día este plazo se ha adelantado y le corresponde realizarse la devolución antes del día hábil siguiente, el último día para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta según cronograma, ¿no? Entonces, aquí también ha habido un beneficio en donde la SUNAT adelanta sus plazos de devolución para efectos de generar, en este caso, mayor liquidez a las personas naturales que obtengan rentas de cuarta y quinta categoría. Ahora, el otro beneficio, que también es importante, que ha otorgado el Estado peruano, es no incurrir en una causal de pérdida de fraccionamiento si es que no se pagaron 2 cuotas consecutivas, y ni tampoco si es que no se pagó la última cuota de un fraccionamiento. Aquí en la parte derecha del cuadro podemos observar que un contribuyente, en el ejemplo, no pagó las cuotas de fraccionamiento en los meses de marzo y abril. En una situación regular, al incurrir en esta situación, ya habría perdido el fraccionamiento. Así como en el segundo ejemplo, si no se pagó la última cuota, también se habría perdido el fraccionamiento. Esta disposición promulgada durante este estado de emergencia, ¿qué cosa es lo que nos concede? Concede a los contribuyentes que esas cuotas de los meses de marzo y abril se paguen hasta el 29 de mayo de 2020 y no se pierda el fraccionamiento. El único tema que hay que tener en cuenta es que estas cuotas deberán abonarse con los intereses de ley que corresponda devengarse desde el momento en el cual venció la cuota de fraccionamiento y el momento en el cual se asume o se pague la misma.
además de los beneficios que han sido otorgados recientemente en las últimas semanas, también hay otros mecanismos que la propia regulación, la propia legislación vigente tributaria nos permite, ¿no? Y aquí es donde entra también a tallar un poco nuestra labor dentro de todas las políticas, planes y estrategias que mencionaron Tito y Pepe en sus respectivas exposiciones. Aquí nosotros tenemos, como área tributaria, tenemos que analizar en qué situaciones se pueden de alguna forma generar eficiencias máximas para efectos pues de no caer en situaciones de liquidez total, ¿no? Una situación que correspondería analizar es la posibilidad de modificar o suspender pagos a cuenta. La legislación vigente permite, dependiendo de casos concretos, reducir coeficientes en los meses de mayo, agosto, pero no necesariamente esto aplica para todos los contribuyentes, ¿ya? Entonces, esto lo voy a dejar de repente para la siguiente diapositiva, en donde vamos a tratar este caso puntual de modificación o suspensión de pagos a cuenta al amparo de la delegatoria de facultades que ya he mencionado previamente. Porque, ojo, o sea, ¿no? El no pago o el pago menor de una cuenta de impuesto a la renta es muy importante pues, de cara a no estar pues, desfinanciándose mensualmente pues, frente a la SUNAT, ¿no? Cumpliendo nuestras obligatorias tributarias frente a la SUNAT. Otra forma a través de la cual se puede obtener liquidez es la devolución de impuestos y créditos, ¿no? Existen muchas compañías que a lo largo de los años no han venido solicitando devoluciones de impuestos, y siempre pues ha existido el temor de que si uno pide devoluciones, la administración tributaria puede venir, fiscalizar y de repente puede encontrar algunas omisiones en las declaraciones juradas, y eso le generaría pues el pago de tributos, etc., ¿no? Considero que hoy en día si las devoluciones de impuestos, como saldos a favor, de impuesto a la renta, ITAN, retenciones, percepciones, saldos a favor del exportador, por lo menos evaluarse de una manera bastante seria, ¿no? Y en caso de que se considere pues, que la SUNAT, como sí podría pasar, venga a fiscalizar, lo que tenemos que realizar es una evaluación due diligence previo de la compañía, ¿no? para estar seguros de que no vayamos a encontrarnos con alguna sorpresa, ¿no? Pero sí es un mecanismo que antes no se utilizaba mucho y hoy en día consideramos que es una fuente de obtención de liquidez, ¿no? Otra situación que en defecto de la anterior también puede generar liquidez es compensar impuestos, ¿no? Por ejemplo, el saldo a favor del impuesto a la renta. Recientemente se ha emitido una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria en donde aceptan la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta con otros tributos. Previamente esto la SUNAT no lo aceptaba. Hoy en día esta situación ya está siendo aceptada, con lo cual, si bien de repente no se pide la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, pero lo puedes compensar contra IGB, ¿no? Y eso te genera liquidez porque no estarías pues abonando IGB mensualmente en los periodos, por ejemplo, pues no junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Aquí solamente permítame mencionarle que hay un tema operativo que en este periodo de emergencia complica la celeridad de esta compensación, que es que el formulario no contempla todavía la posibilidad de compensar saldo a favor de impuesto a la renta con todos los tributos, con lo cual no hay opción de marcar en el formulario eso a la fecha, ¿no? Igual la SUNAT tiene presente esta situación, entendería que una vez que culmine el estado de emergencia, van a modificar este formulario, pero la idea es que este formulario sea modificado pues, a la brevedad posible para poder pues, ya empezar a aplicar estas compensaciones, ¿no? Porque, ojo, como esta es una compensación a pedido de parte, tiene que ser aceptada.
Y finalmente, otro tema que ya lo hemos mencionado anteriormente es la posibilidad de solicitar facilidades de pago, llámese aplazamientos o fraccionamientos. Tenemos un fraccionamiento o aplazamiento ordinario, regular, que está pues hoy día establecido en el Código Tributario, pero en la delegatoria de facultades también se ha mencionado que el Ejecutivo tiene facultades legislativas para dictar normas vinculadas a fraccionamientos especiales. Y esto son fraccionamientos con bastante mejores condiciones que los fraccionamientos ordinarios estipulados en el Código Tributario actualmente. Y para terminar, voy a tocar los principales puntos vinculados a la delegatoria de facultades legislativas. Como bien saben, como ya hemos venido mencionando, a fines de marzo del 2020 se otorgaron estas facultades del Legislativo y el Ejecutivo por el plazo de 45 días calendario. Este plazo vence el 11 de mayo, ya no falta mucho para que venza este plazo. Y entre muchas otras materias, principalmente en tema tributario, se delegó facultades para legislar en temas vinculados a facilidades para el pago de deudas tributarias y temas vinculados a situaciones que afectan el impuesto a la renta. Básicamente la modificación de pagos a cuenta, temas vinculados a la posibilidad de que la depreciación sea acelerada, sea tomada tributariamente en un menor plazo que el establecido en el régimen general, también la posibilidad de arrastrar pérdidas por periodos mayores a 4 ejercicios, y la deducción para las empresas que realicen donaciones con ciertos beneficios. Ahora, en el caso de las facilidades de pago para deudas tributarias, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya lo hemos mencionado que si es que se otorgan estas facultades, se promueven estas normas, a la par de estas facultades, el fraccionamiento va a ser especial, no va a ser con las tasas establecidas en el régimen general, van a ser en teoría menores, los plazos podrían ser mayores, e inclusive las garantías podrían ser pues, mucho más flexibles, ¿no? En cuanto a la modificación de pagos a cuenta del impuesto a la renta, de acuerdo a los proyectos de ley que han estado circulando, aquí la idea es que durante 2 o 3 periodos se suspendan los pagos a cuenta para todos. Por ejemplo, mayo, junio, abril, mayo, junio. ¿Ya? Pongamos ese ejemplo. Y luego, a partir de los siguientes periodos, que se permita la disminución del factor o que se permita la suspensión dependiendo del estado financiero que se presente a esa fecha. Si a ese momento en el cual se presenta, por ejemplo, en el mes de agosto, el estado financiero al mes de julio presenta pérdidas, ya no tendrías que abonar pagos a cuenta a lo largo del ejercicio. Y también se ha... perdón, también se ha barajado la posibilidad de permitir la depreciación acelerada de determinados bienes activos fijos, ¿no? O sea, acá la tasa general, la tasa regular para la mayoría de bienes activos fijos es 10% anual. Si es que esto se puede rebajar a 20% anual, esto te va a generar mayor escudo en los primeros 5 ejercicios y por consiguiente te va a generar menos pago de impuestos en los primeros años, ¿no? El punto 4, ampliación del plazo de arrastre de pérdidas. Aquí se prevé que muchas compañías en el ejercicio 2020 van a generar pérdidas tributarias, y nosotros tenemos, de acuerdo al sistema, la posibilidad de arrastrar esa pérdida solamente hasta en 4 ejercicios. Si es que esta pérdida es muy elevada, es una pérdida de mucha magnitud, la misma probablemente no va a poder ser aplicada en 4 ejercicios. Y al no poder ser aplicada en 4 ejercicios, el saldo de esa pérdida se pierde, valga la redundancia, ¿no? Entonces, como esta es una situación excepcional, una situación no querida, y todos los otros, las otras razones por la cual estamos ahora que mencionó Pepe, la norma probablemente permita la posibilidad de que estas pérdidas sean arrastradas por más de 4 ejercicios, las del 2020. Veamos si pasa lo mismo con el 2021, pero en principio serían el
2020. Ahora, para los contribuyentes que están en el sistema B, también considero que debería haber un régimen especial. O sea, si bien ellos sí pueden arrastrar la pérdida de manera ilimitada, con el 50% de la utilidad, en realidad, pues, si es una pérdida muy, muy elevada, no les genera un Camilo, beneficio. estamos en tiempo. Vamos a No les genera ir pasando a la siguiente. Falta el 5. Bueno, solo para terminar, no le genera un beneficio el arrastrarlas pues, en 30 años de manera limitada, ¿no? Con lo cual considero que ese plazo de ampliación de arrastre de pérdida de la pérdida del 2020 sí debería aprovecharse en este caso. Bueno, y finalmente, para terminar, la deducción de las donaciones también debería poder arrastrarse para los contribuyentes que quieran donar pues, a entidades autorizadas para percibir donaciones, toda vez que es un incentivo bueno para las empresas el poder deducir tributariamente las mismas. Bueno, muchas gracias. Ya terminamos con la parte tributaria y pasamos ahora a los mecanismos laborales que describirá nuestra socia María Segarra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Camilo. Bueno, Camilo me va a ayudar a pasar la presentación, gentilmente. Creo que, bueno, para un poco continuar con el hilo de las ideas que se han venido compartiendo, yo voy a conversar con ustedes sobre los temas laborales, ¿de acuerdo? Hemos hecho algunas sesiones previas de webinars en los que probablemente muchos de ustedes han participado, y solamente vamos a establecer algunas ideas principales con respecto a cuáles son los puntos que se tienen que abordar desde la perspectiva laboral, ¿de acuerdo? ¿Podemos pasar a la primera lámina, Camilo, por favor? A ver, creo que es bien importante hacer algunos reconocimientos. Creo que Pepe nos ha dado un panorama bastante interesante con respecto a la necesidad de reconocer cada organización en donde nos coloca esta situación de crisis inesperada y única en la que nos encontramos. Y eso tiene que ver mucho con lo laboral, porque lo que ha venido pasando hasta antes del decreto de urgencia 038 es que la mayor parte de organizaciones se sentía muy afligida y apremiada con el hecho de tener que decidir entre disponer que sus organizaciones trabajen en remoto, cuando muchas de ellas no lo podían hacer o lo podían hacer parcialmente, y respecto a aquellas posiciones que no pudieran montarse al trabajo remoto, conceder una licencia remunerada de carácter compensable. Y en esta situación estuvimos desde el 16 de marzo hasta el día 14 de abril, fecha en la cual se publicó el decreto de urgencia 038. ¿Por qué lo digo? Porque como muchos de ustedes saben, a lo largo de ese periodo, que ha sido bastante largo, un poco la posición del gobierno fue que no era posible que este tiempo se otorgaran vacaciones por ese tiempo, o que existiera algún otro tipo de acuerdo que no estuviera centrado o en el remoto o en el otorgamiento de una licencia remunerada compensable, y eso comenzó a afligir a las empresas porque hubo muchas que estuvieron detenidas, como está el día de hoy, y claro, al no tener ingresos, la carga de tener que cubrir el 100% de una nómina es muy fuerte. Entonces, en este tránsito, desde el 16 de marzo hasta el 14 de abril, que es donde se produce la emisión de este decreto de urgencia, igual hubo muchas empresas que se optaron por adoptar acuerdos privados, a pesar de lo que el gobierno iba diciendo por ahí, y creo que eso permitió reconocer que habían muchas organizaciones para las que no era viable entregar trabajo remoto, y algunas en donde aún siéndolo, la disminución del trabajo hacía que las empresas pensaran en algunas otras alternativas, ¿no? Que iba, como digo, desde el otorgamiento de vacaciones, pasaba por el hecho de reducir la jornada y eventualmente acordar la reducción de remuneraciones, e incluso muchas llegaron a celebrar acuerdos de suspensión perfecta de forma directa con sus trabajadores. Esto durante la vigencia de la primera etapa de la media emergencia, que creo que es así como la podemos denominar, que es cuando esto no nos llevaba a un panorama claro de hasta cuándo se podía prolongar, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ocurrió de alguna manera en el seno de las organizaciones privadas, mediante acuerdos además adoptados de manera inusual, enviándolos por correo electrónico con firmas escaneadas y esperando que la confirmación por el lado de los trabajadores volviera de la misma manera, ¿no? Con una foto de que firmó el documento o con un correo expresando su conformidad. Entonces, esa fue la primera etapa.
Y luego viene el decreto de urgencia 038, que responde a algunas de las inquietudes que enfrentaba ya muchas organizaciones con respecto a la gran dificultad de poder sostener en el tiempo esta situación. Es decir, gente en trabajo remoto, gente con licencias remuneradas, con las que no fue posible llegar a adoptar algunos de los acuerdos a los que me he referido, y peor aún, identificando una población a la que se ha denominado el grupo de riesgo, que son aquellas personas que tienen una mayor propensión a generar riesgos o complicaciones más bien de enfrentar alguna situación de contagio del COVID, ¿no? Y ese grupo de riesgo además fue ampliándose en su conformación, porque inicialmente eran las personas que tenían más de 60 años, enfermedades asmáticas, coronarias, renales, y luego hubo una modificación en donde se introdujo a las personas obesas y a las personas asmáticas, ¿no? Que es una calificación un poco más amplia que está orientada a que hay personas individuales que pueden desarrollar complicaciones adicionales. Entonces, para ellos se dispuso que la medida de licencia compensable, porque si es que ellos no podían trabajar en remoto, tenían que entrar a una licencia remunerada compensable, tenía que ir hasta el 9 de junio, que es la fecha en la cual vence la emergencia sanitaria. Entonces, esta situación ha llevado a reconocer al gobierno que había algo por hacer. Y se emitió el decreto de urgencia 038, que fue publicado el día 14 de abril, y por tanto está vigente desde el 15 de abril. Por eso es que yo hacía un poco la primera diferenciación. Todas las acciones que hemos un poco desarrollado antes del DU 038 y todo lo que podemos hacer en adelante. ¿Qué hace el DU? Básicamente reconoce que hay sectores que están golpeados, ¿de acuerdo? Y que están detenidos y que necesitan tomar decisiones. Y para esos sectores, que en verdad son la mayor parte del mundo laboral, se ha autorizado que los empleadores puedan llegar a aplicar ciertas medidas. Detenernos a considerar que estas medidas están pensadas básicamente, porque a eso se orienta esta norma, a reconocer de que hay empresas que no pueden otorgar trabajo remoto porque no es posible ejecutar esas actividades a distancia o fuera del centro de trabajo, y otro grupo de empresas, otro grupo de empresas donde si tuvieran que entregarse las licencias compensables a estas personas que no pueden hacer trabajo remotos, tendrían serias dificultades para su aplicación en la medida de que tienen horarios 24/7, turnos en donde no sería posible programar trabajo extra, que es lo que permitiría la compensación de ese tiempo no laborado durante el estado de emergencia, que es aproximadamente más o menos 30 días, calendario, con lo cual, reconociendo que esa cantidad de horas es difícil de recuperar para determinadas industrias o industrias que funcionan con una autorización horaria determinada, los restaurantes, por ejemplo, ¿no? En donde añadir horas va a ser muy difícil cuando existen programaciones definidas con anticipación. Entonces, reconociendo que hay esta situación, el decreto de urgencia dice, ¿sabes qué? Si tienes alguna situación que complica que tú puedas continuar funcionando con estas pautas iniciales que te di, trabajo remoto o licencias compensables, por la naturaleza de tu actividad o porque estás en una situación económicamente difícil, puedes adoptar todas las medidas que quieras. Y entre ellas se ha hecho expreso hoy día, de hecho hoy, con la publicación del Decreto Supremo 011-2020-TR, cuáles son esas medidas que se pueden emplear de forma directa. La programación de vacaciones solamente referida a vacaciones ganadas y vacaciones acumuladas, no a vacaciones adelantadas, para lo cual se requiere adoptar acuerdos previos, y lo otro es otro tipo de acuerdos referidos a reducción de jornada de trabajo, reducción de remuneraciones, cambio de funciones, eventualmente se ha contemplado también que eso es una posibilidad, convertir un trabajador full-time a part-time y con eso tener consecuencias económicas para él también. Entonces es bien importante, porque este decreto de urgencia, que nosotros hemos puesto el ojo en que autoriza la suspensión perfecta, nos pone por delante algunas acciones que hasta hace un tiempo nos generaban preocupación por sobre si era posible llevarlas a cabo, ¿no? ¿Cuáles son estos acuerdos? Los que me he referido y cuáles son esas medidas unilaterales básicamente centradas en vacaciones. Y además el DU nos pone también sobre la mesa la posibilidad de ir a una suspensión perfecta de labores, que en realidad se reconoce en esta norma, tiene un trámite especial, es un decreto, es una suspensión perfecta regulada específicamente para esta situación causada por la
la pandemia, y que es entonces especial, temporal, porque la puedo aplicar solamente hasta el 9 de julio, y es excepcional. ¿Me ayudas, Camilo, por favor, con la siguiente? ¿Y por qué decimos que es excepcional? Decía yo que este decreto de urgencia pone sobre la mesa que hay sectores en donde se complica entregar trabajo remoto o entregar las licencias. Y lo que te dice es, si la naturaleza de tus actividades no te permite llevar a cabo o el trabajo remoto o la licencia con goce de remuneraciones, entonces puedes pensar en la suspensión perfecta y habiendo adoptado medidas previas. ¿Cuáles son las medidas previas? Justamente las que comenté hace un momento. Entonces, creo que es bien importante reconocer que este decreto de urgencia confirma de alguna manera lo que ha venido siendo la tendencia del gobierno en la definición de estos temas que siempre son críticos cuando se ponen sobre la mesa para que sean empleados por la plana empresarial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no va a ser un recurso de fácil acceso, hay que acreditar que adopte medidas previas, salvo que tenga un nivel de afectación económica tal que eso no sea posible. Y de hecho, el decreto supremo que se ha publicado hoy ha otorgado algunas señales que nos permiten entender cuándo hay un nivel de afectación económica grave para que una empresa prefiera llevar a sus trabajadores a una suspensión perfecta, donde no hay pago de remuneración, porque no hay trabajo, y con algunas garantías que ha dado el gobierno, pero básicamente las ha vuelto súper objetivas. Y lo que ha hecho es establecer una fórmula matemática en donde se divide los ingresos correspondientes al mes de marzo, si es que voy a pedir la suspensión perfecta desde abril, entre el número de la planilla del mes de marzo, y dependiendo de cuál sea los ratios de incremento de esa operación, yo voy a estar en capacidad de aplicar a la suspensión perfecta o no, y esos ratios van a depender de si soy una empresa de servicios esenciales o no servicios esenciales, y microempresa o no microempresa. Entonces hay unos detalles ahí en la norma que nos llevan básicamente a que la diferencia de puntos tiene que ser entre 4 puntos para las microempresas, más de 4 puntos, o más de 11 puntos para las que no son microempresas, que son empresas medianas y grandes. Y eso sí es que la declaración, si la suspensión perfecta la presento en el mes de abril. Entonces, no voy a entrar en detalles sobre esos temas operativos, pero creo que es importante entender que ya la norma ha definido los ratios en función de los que se va a revisar la situación económica de una empresa. Y un detalle muy importante es que esa información financiera tiene que ser hecha por el área financiera de la compañía. Por eso es que estas decisiones no son tomadas por el área de recursos humanos, sino que tienen que estar integradas a este comité de crisis dentro del cual nosotros estamos viendo la toma de estas decisiones de la mayor importancia. Porque además, lo que ha establecido el decreto supremo que se ha publicado hoy es que la autoridad de trabajo va a hacer la comprobación de si estas situaciones que he expuesto, o porque es la naturaleza de mis actividades, o porque estoy en una situación de afectación económica tal que tengo que elegir la suspensión perfecta, no es cierta, no solamente voy a estar expuesto a una multa que puede llegar a 10 UITs, que es algo nuevo, sino también que voy a estar expuesto a una denuncia ante el Ministerio Público. Y además hay una cosa, la autoridad de trabajo tiene 37 días hábiles, más o menos, porque desde que recibe la comunicación tiene 48 horas para pedir a la SUNAFIL que haga la verificación sobre la información que se ha presentado en la declaración jurada como justificación de la medida, ¿no? Eso en primer lugar, tienen 30 días hábiles, y luego de cumplir la verificación, la autoridad de trabajo tiene 7 días hábiles para pronunciarse. Pero lo que se ha puesto en este decreto supremo como una pauta clave es que así opera el silencio administrativo positivo, que quiere decir que si no tengo respuesta se dará por aprobada la medida, va a estar sujeto a una evaluación posterior, ejerciendo el derecho de nulidad de oficio que tienen las entidades administrativas, de manera que creo que estas medidas que están a disposición de los empleadores tienen que ser usadas de manera inteligente. Usar aquellas medidas que son útiles para los propósitos que estamos buscando, y solamente me permito compartir algunas ideas adicionales. Camilo, ¿me ayudas por favor pasando a la siguiente lámina? Ok. Nosotros hace varias semanas ya, cuando hablábamos de la suspensión perfecta y decíamos de que esta era una medida de última ratio, refiriéndonos a la contemplada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no a la del Decreto de Urgencia 038 en específico, pero creo que es bueno saber que esta medida del Decreto de Urgencia 038 replica el concepto de excepcionalidad y residualidad que tiene la suspensión perfecta como medida en donde los trabajadores quedan privados de sus ingresos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Lo segundo es reconocer que si nosotros no estamos en una situación en donde no sea posible que entreguemos trabajo remoto, o donde la licencia
remunerada compensable no tenga estas trabas de recuperación a las que me referí hace un momento, o no estemos en una situación económica financiera que realmente nos complique, entonces no optemos por ese camino. No vale la pena. Volvamos a poner la mirada sobre las medidas de carácter unilateral que puedo aplicar y las medidas de carácter convencional que puedo adoptar también, que ya las dijimos hace algún tiempo. Entonces, tenemos que concentrarnos ahí, no vale la pena desperdiciar el tiempo en buscar una suspensión perfecta que puede tener consecuencias negativas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo unilateralmente? Puedo mirar el tema de los contratos temporales que manejo, puedo mirar el tema de programación de vacaciones, puedo revisar la posibilidad de suspender algunos beneficios que yo tenga establecidos en la compañía y que hoy día puedo, dependiendo de la fuente normativa donde provengan esos beneficios, dejar de entregar. Y puedo optar algunos acuerdos de manera directa. Nosotros lo hemos hecho. Desde licencias sin goce de haber hasta pasar por licencias con goce de haber con salarios reducidos o licencias o convenios de reducción de jornada y de remuneraciones o convenios en donde los trabajadores los vuelva part-time. ¿De qué se trata? De entender dónde estoy parado hoy, cómo me ha impactado esta crisis en la organización, si mi operación está disminuida, de qué forma se ha afectado a todas las posiciones, a algunas, el trabajo que yo estoy administrando hoy lo puedo compartir, lo puedo reinventar. Pensemos entonces que este ejercicio, que es súper importante hacerlo, que además no es únicamente de competencia del área de recursos humanos, necesita hacerse con inteligencia y reconociendo que va a necesitar revisado en un periodo corto. Es muy difícil hacer una planificación de largo plazo. De hecho, ni siquiera la suspensión nos da una ventana más allá del 9 de julio, por lo menos no por ahora. De manera que nuestra recomendación es, miremos dónde estamos, miremos dónde ha decaído el trabajo, miremos cuáles son las acciones que internamente podemos adoptar para conseguir que nuestros ingresos y la cantidad de trabajo que estamos administrando calce perfectamente con nuestro grupo de trabajo. La gente lo sabe reconocer y creo que tenemos que tener la confianza de que cuando hacemos planteamientos laborales sanos, estos siempre son bien recibidos porque los trabajadores saben reconocer lo que está pasando en las organizaciones y no son ajenos a ellos. ¿Podrá haber trabajadores que no acepten los planteamientos? Sin duda. Pensemos en planes de comunicación altamente efectivos y creo que no nos dejemos distraer y obsesionarnos por la suspensión, porque honestamente si no estamos en una situación económica que lo amerite, no la vamos a conseguir. Entonces, bueno, yo solamente quería compartir con ustedes estas ideas que nos parecen importantes y le doy pase, creo que a Daniel, que es el que continúa en esta sesión que hemos organizado para ustedes. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Como les comentaron, bueno, yo soy Daniel González y quería conversar con ustedes un poco de las operaciones de refinanciamiento y su utilidad en el contexto actual de la crisis desatada pues, por el COVID-19, ¿no? Para comenzar, quería hacer una pequeña distinción técnica, pues muchas veces se utiliza el término refinanciamiento y reestructuración de manera casi intercambiable, y ciertamente la reestructuración pues, está más referida a la alteración de los términos originales de los contratos que tienes con tus acreedores financieros o comerciales y buscas pues, modificar esos términos para adecuarlos a la nueva capacidad de pago de la compañía, por lo que usualmente una reestructuración implica, como comentó Pepe Jiménez, el deterioro del rating o del score crediticio de la compañía en cuestión, ¿no? Por otro lado, los refinanciamientos hacen alusión a la celebración o al ingreso de nuevos recursos por un nuevo préstamo, por un nuevo financiamiento, con cuyos fondos se paga deuda existente en la compañía total o parcialmente, ¿no? Voy a compartir ahora la presentación, si me permiten un segundo. Listo. Bueno, como les mencionaba, en los últimos años, dado la solidez de la economía peruana, los refinanciamientos han sido utilizados para que las compañías accedan a mejores términos, a tasas más baratas, a condiciones más flexibles. Hace tan poco como enero asesoramos una compañía del sector agroindustrial en la emisión de un bono internacional con cuyos fondos se pagaron deudas que tenían con un sindicato de bancos, estas deudas a una tasa más cara, y además pues la compañía pudo liberar muchos activos que respaldaban en un fideicomiso este crédito sindicado. El bono emitido era unsecured, no tenía garantías, con lo cual, además de conseguir deuda más barata,
liberó activos que estaban atados a un financiamiento existente, ¿no? Ciertamente sería miope pensar que hoy en día todas las operaciones de refinanciamiento van a estar destinadas a que las compañías consigan eficiencias destinadas a abaratar sus costos de deuda, pero igual consideramos que van a seguir teniendo una utilidad en tanto vía estos refinanciamientos se puede evitar defaults con deuda existente en las compañías, y si ese default ya se dio, en todo caso, evitar un deterioro ulterior de la posición de deuda, ¿no? Y de la posición de la compañía en el sistema crediticio nacional, ¿no? Entonces, queríamos repasar con ustedes algunas ventajas de los refinanciamientos y que pueden ser incluso más relevantes en este contexto. El primero es que, bueno, cuando un nuevo prestamista, sobre todo en las operaciones de refinanciamiento en que el prestamista es nuevo e inyecta recursos para pagar deuda existente conforme a sus términos, pues el credit score y rating de la compañía no se afecta, ¿no? También permite en muchas ocasiones la consolidación de deudas, ¿no? A veces, pues, hemos visto compañías que tienen fondos de deuda entre sus pasivos, bancos y algunos proveedores estratégicos, y muchas veces el ingreso de un único acreedor que provee todos los fondos suficientes para reemplazar todos esos layers de deuda hace que te quedes con un único frente, con un único contrato, y por tanto que la administración del pasivo financiero de la compañía sea más económico y más rápido para la administración, puesto que tienes un solo set de covenants, un solo set de obligaciones de hacer, un solo set de ratios y así. Ciertamente también cuando ya las compañías están un poco deterioradas, y aquí se mezcla un poco el refinanciamiento con la reestructuración, en muchas transacciones hemos visto también que los acreedores existentes aceptan haircuts o quitas para el pago de su deuda. Y esto, honestamente, creo que ningún acreedor, viendo desde el génesis de la operación, piensa que esto es lo ideal, pero ciertamente conforme se va con el devenir de la posición de deuda de una compañía en concreto, se puede apreciar que a veces estas quitas son un escenario de win-win para todos dadas las circunstancias del momento dado, ¿no? Muchos acreedores, por regulación legal incluso, prefieren salir de una posición de deuda, incluso aceptando un haircut, que permanecer en una compañía con esa posición por más tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en el estudio hemos tenido la suerte de participar en muchas operaciones de refinanciamiento / reestructuración, y en ese sentido queríamos también reflexionar un poco sobre algunos puntos comunes que consideramos deben verificarse para llegar a refinanciamientos exitosos, ¿no? El primero, ciertamente, es el verificar los costos de prepago y los costos por late fees o incluso los waiver fees, ¿no? Hemos visto que la mayoría de instrumentos financieros contienen cláusulas que establecen comisiones de prepago o penalidades de prepago, que establecen tasas por incumplimiento, incluso por incumplimientos técnicos. Esto es, por incumplimientos que no involucran el retraso en el pago de la cuota de capital o intereses, ¿no? Y cuando vas a liquidar esa posición, usualmente, pues, hacia el final, lo hemos visto, la liquidación trae consigo muchos conceptos y a veces no menores. Entonces, nuestra sugerencia es siempre anticipar a eso y poder revisar todos los costos involucrados en la extinción de la posición de deuda con el financiamiento nuevo que vendría, ¿no? Ciertamente no podemos dejar de lado los costos tributarios. Esto sobre todo cuando, por ejemplo, tu nuevo acreedor es un fondo internacional. Hemos visto que en las últimas décadas han habido fondos de deuda especializándose en mercados emergentes que están entrando con mucha fuerza y que pueden ser una opción interesante de revisar en el contexto actual. Lo hemos visto pues, a Darby, Gramercy, The Rohatyn Group, que son fondos con mayor flexibilidad que el prestamista local tradicional, con un mayor estómago quizás para el riesgo y que pueden ser un socio importante en el contexto actual, ¿no? Pero cuando este fondo, pues cuando el prestamista es un fondo internacional, aplican withholding taxes para el pago de intereses, y en este caso la mayoría de contratos con estos fondos, que además suelen estar sujetos a ley extranjera, tienen cláusulas de gross up que trasladan ese costo tributario al deudor, por lo cual hay que revisarlo bien.
hay que revisar cuál es la tasa aplicable, usualmente es 4,99, pero si el préstamo es más caro al LIBOR más 7, podría ser 30%, en cuyo caso vale la pena visitar la posibilidad de estructurar la posición de deuda como un bono o nota privada, antes que como un préstamo, ¿no? Y es súper útil tener mapeados estos costos siempre los tributarios, ¿no? Además de las normas de subcapitalización, que bueno, ya no son materia de esta exposición, pero que ciertamente cobran relevancia a la hora de estructurar la operación. Como ya Pepe Jiménez detalló de manera extensa y la verdad que magistral, es muy bueno tener el panorama claro sobre la liquidez de la compañía, es mejor ser muy conservador, ciertamente Aló. estás reemplazando un pasivo hoy, un problema hoy, por un problema que se va a presentar mañana, en la mañana, ¿no? Por último, dos temas finales que parecen menores, pero a la hora de la hora pueden ser muy relevantes. Es el proceso de liberación de garantías. Usualmente los créditos existentes que se van a reemplazar con la operación de refinanciamiento tienen un set de garantías que usualmente van a ser trasladados al nuevo acreedor para respaldo de su crédito. Es bueno revisar cuál es la valorización al momento del reemplazo de esos activos para ver si hay espacio para liberar alguno o algunos de ellos y que esos activos liberados puedan servir como palanca para posteriores financiamientos adicionales o incluso como parte de un plan de desprendimiento de activos no estratégicos que será tocado en breve por Felipe Boisset, ¿no? Además de que siempre es bueno visitar los covenants de inscripción de garantías. En el último año hemos visto registros públicos con ciertos registradores con una poca capacidad de entender nuevas estructuras de instrumentos de deuda, y de hecho ahora en el contexto del COVID, en que el new normal puede ser el trabajo remoto y no sabemos bien cómo se van a moldar todavía las instituciones públicas, creo que va a valer la pena revisar los plazos y las consecuencias de esos covenants, porque usualmente el retraso de la inscripción de una garantía es un default técnico que acarrea el incremento o el step up en la tasa de interés, y eso pues es algo que desde la perspectiva de la compañía quizás conviene visitar con mayor detalle, ¿no? Y para aquellos casos en que haya una consolidación de todas las deudas de la compañía en un solo acreedor, ¿no? Conviene mucho visitar las cláusulas de cesión. De hecho, tuvimos el caso de una compañía constructora que tenía diferentes tipos de acreedores y que toda su deuda la reemplazó con el financiamiento obtenido por un fondo internacional, y en ese caso, pues, la cláusula de cesión, usualmente el acreedor quiere tener la posibilidad de ceder total o parcialmente su posición libremente, y desde la perspectiva de la compañía, pues, conviene revisar esta cláusula para limitarla, al menos en los casos en que no haya vigente un evento de incumplimiento y el fondo o el banco no pueda ceder el préstamo a bancos que sean de inferior categoría o incluso a competidores directos de la compañía deudora, que en la práctica son hechos que se han verificado a veces, ¿no? Para terminar, yo quisiera simplemente compartir una pequeña reflexión. Yo creo que todas las alternativas que venimos discutiendo hoy y que discutiremos en otros días, seguramente consideradas individualmente, difícilmente alguna de ellas podría ser considerada como la panacea para una crisis tan extraordinaria como lo que estamos enfrentando todos con el COVID-19, ¿no? Sin embargo, sí, honestamente creemos que, visto todas estas alternativas de manera conjunta, creemos que sí puede tener un impacto significativo en paliar la situación de distrés que pueden estar experimentando muchos actores económicos, y que, pues bueno, es nuestra intención de colaborar con ello. Así que muchísimas gracias por su atención y seguro nos contactamos al final para preguntas. Entiendo que a continuación nos va a acompañar Felipe Boisset, conversando un poco sobre el desprendimiento de activos en el marco de un planeamiento de crisis por el contexto actual. Sí, gracias. Daniel, creo que me tienen que habilitar el audio.
Felipe, yo te escucho. Se te escucha. Sí, pero el host me tiene que habilitar el audio, es lo que me... No, pero sí se te escucha, a eso voy. No, sí, pero el audio dice que me lo tiene que habilitar el host. La proyección, creo, dice Omar. El audio. Perdón, el video. Ya está. Ahí estás. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, por el pase. Gracias a todos mis socios por las exposiciones previas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este webinar. Efectivamente, como todos habrán escuchado, mis socios, empezando por Tito, explicó cómo a partir del comité de crisis uno va organizando, digamos, cómo es que se tiene que enfrentar estratégicamente esta crisis. Cada uno de mis socios ha explicado de alguna manera los mecanismos que tenemos a la mano para que de alguna manera existan paliativos, ¿no? Valga la redundancia, para enfrentar la crisis. Acá yo les voy a pasar a explicar también un paliativo adicional, ya que creo no debe dejar de revisarse o repasarse, ya que no es un paliativo, digamos, que está en la ley, digamos, pero puede ser una buena estrategia para algunas compañías, corporaciones primero, en el primero de los casos, y compañías en el segundo, ¿no? Que puede resultar de utilidad en esta época, ¿ya? Así que, si me permiten, bueno, antes que nada presentarme, soy Felipe Guaset y yo colidero con Tito Rebasa el área de M&A del estudio, y también lidero los esfuerzos del área de real estate del estudio, que tiene alguna relevancia con lo que voy a explicar. Esperen un segundo. Ahí se ve, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, entre los activos no estratégicos, uno de los que resalta en algunas corporaciones son las subsidiarias, ¿no es cierto? Algunas corporaciones o grupos empresariales tienen subsidiarias que adquirieron o heredaron en algún momento de sus vidas, ¿no es cierto? Y, que adquirieron o heredaron en algún momento de su vida, y no necesariamente en este momento resultan estratégicas o parte de su modelo de negocio hacia futuro. Digamos, son subsidiarias que en este momento operan, pero no necesariamente quieren seguir operando en los próximos 5 años, ya no son parte de su modelo de negocio, ya no son parte de su estrategia de largo plazo, dejaron de ser atractivas para sus accionistas, pero la tienen ahí y es una empresa que tiene algo de valor, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos de crisis, la venta de una subsidiaria, digamos, por eso le llamamos no estratégico, porque no es parte de la estrategia de la corporación en ese momento, puede ser deshacerse de ese activo, o sea, vender esa compañía, puede ser una manera de generar un evento de liquidez para esa corporación. Y con esa liquidez, digamos, hacer, digamos, todo lo que se estaba explicando antes, por ejemplo, por Pepe Jiménez, ¿no es cierto? Ya tener ese cash y ver dentro del comité de crisis qué es lo que cómo mejor se utilizan esos recursos. Se pueden iniciar procesos ordenados, como menciono ahí, de venta de estos activos. No necesariamente significa que, como estamos en un proceso de crisis,
esos activos tienen que necesariamente ser malbarateados, ¿no? Existen casos de éxito de estos procesos. Por ejemplo, nosotros hemos visto de cerca el proceso de Graña y Montero, por ejemplo, que Graña y Montero tuvo otra crisis por otros motivos hace no mucho, y parte de su estrategia fue deshacerse de activos que podrían considerarse no estratégicos, o si bien eran estratégicos, no eran esenciales para su supervivencia en los siguientes años, ¿no? Y claro, habían empresas que no estaban en crisis que podían adquirirlas, con lo cual fue más fácil, pero digamos que tuvo éxito esa estrategia, ¿no es cierto? Y algo así se podría implementar acá, ¿no? Ahora, esa venta de negocio, ¿no es cierto?, tendría una complejidad en su estructura porque, claro, hay falta de liquidez en el sistema financiero, los bancos están más recelosos para prestar, las mismas empresas compradoras tendrían un problema de liquidez, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que buscar una estructura más atractiva para adquirir esos negocios, ¿no es cierto? Y una por ejemplo, que estábamos evaluando con mucho cuidado en el área de M&A es la de earnouts, ¿no es cierto? Como ustedes saben, el earnout es un mecanismo que se utiliza en algunos casos en M&A para reconocer parte de un valor futuro que se va a generar, pero que todavía no es cierto, ¿no es cierto? Cuando uno hace valorizaciones de empresas, uno proyecta el valor futuro de una operación que ya está probada, existe, que genera caja, ¿no es cierto? Proyecta el valor futuro de esos flujos, los trae a valor presente, le asigna un valor y eso más o menos es el precio en resumidas cuentas, ¿no es cierto? En el caso del earnout se utiliza en condiciones normales, por ejemplo, para contratos que recién se han firmado, muy cerca a la fecha de cierre y digamos, y no necesariamente generan mucha confianza de la estabilidad de ese contrato, o una operación, una división que recién ha sido abierta en la compañía y no se tiene la certeza de la generación de esos flujos. Entonces, se establece que si efectivamente ese contrato nuevo o esa operación nueva en el futuro logra generar los flujos que el vendedor promete, entonces se reconoce el precio en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, considerando que los EBITDA de las compañías o los flujos de las compañías han caído por esta crisis, entonces se podría, por ejemplo, partir el precio, ¿no es cierto? Una parte del precio es lo mínimo que facturaría la compañía en época de crisis, eso se reconoce y se paga en el momento del cierre, hoy en crisis, y otra parte se le reconoce a los vendedores vía un earnout, ¿no es cierto? Oye, en la medida que se vaya recuperando la compañía o vaya generando más flujos en el futuro conforme vaya pasando la crisis, se va reconociendo el pago en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, la parte fija del precio genera el evento de liquidez nuevamente para que el comité de crisis de la compañía vaya decidiendo qué hacer, ¿no? En nuestro país, en los recientes años, fue un mercado de vendedores muy agresivo, con lo cual en muchas transacciones los vendedores se dan el lujo de ni siquiera permitir que el comprador pusiera como condición precedente que obtuviera el financiamiento para adquirirla, ¿no? O sea, nosotros firmamos, o firma y cierre simultáneo, o firma algunas condiciones precedentes que podrían ser el capital call del private equity, pero por una cuestión formal, alguna autorización gubernamental muy sencilla, algún cambio de control, pero muy raro que la transacción se condicione a que el comprador obtenga financiamiento. Bueno, seguro, ya estamos en otra época, ¿no? Estos contratos van a tener que estar necesariamente condicionados a que el comprador obtenga el financiamiento y si no lo obtiene, bueno, la transacción pues se tendrá que terminar, resolver sin ninguna penalidad, por supuesto, para ninguna de las partes, ¿no? Pero, como verán, hay formas de estructurar estas transacciones y suena a que puede ser una alternativa interesante para alguna compañía que quiera deshacerse de alguna subsidiaria no estratégica o que no esté en su línea de crecimiento o que dejó de gustarle el negocio que tenía o que no coincidía con su core o algo por el estilo. Igual,
estas estrategias pueden servir para la venta misma de una compañía, ¿no? No necesariamente, si alguien se anima a vender su empresa mañana, estas consideraciones de earnout también funcionan para eso, ¿no? Perdón. Y además de subsidiarias, hay empresas que también tienen otro tipo de activos que no son inversiones en valores, sino son activos fijos, inmobiliarios u otro tipo de equipos que tienen en sus balances, ¿no es cierto? Y pueden ser inmuebles u otros que no están siendo utilizados por la compañía y que no tienen planes futuros para ellos, ¿no es cierto? Puede ser algún inmueble en alguna parte del país o un inmueble, digamos, vecino, algún inmueble que se tuvo desde siempre, ¿no es cierto? Son muchas las compañías que nosotros habitualmente vemos que tienen estas características de algún inmueble ahí, digamos, que se heredó, que se tuvo desde antaño, ¿no es cierto? O hay otros inmuebles que efectivamente se tenían planes de corto o mediano plazo para ampliar, para hacer ampliaciones o para armar una nueva división, etcétera, pero que tampoco están siendo utilizados, ¿no es cierto? Entonces, estos activos pueden ser vendidos, ¿no es cierto? A terceros, ¿no es cierto? Buscando, digamos, una oportunidad nuevamente de hacer liquidez, ¿no es cierto? Acá sí tendría que ser, digamos, sí tendrían que ser transferidos necesariamente a alguien que esté tratando de o desarrollar un proyecto específico distinto al de la compañía, como alguien que quiera hacer, pues, difícil también por la crisis, por supuesto, ¿no? Pero alguien que quisiera desarrollar algún proyecto inmobiliario, de vivienda o algún proyecto retail, complicado, pero bueno, o alguien que simplemente esté aprovechando o especulando con una bajada en el precio del terreno y quiera tenerlo como landmark para un futuro de mediano o largo plazo, hacer land banking y esperar en el futuro desarrollar algo más adelante, ¿no es cierto? Esto es nuevamente una posibilidad de hacer un evento de liquidez para que luego el comité de crisis de la compañía decida qué hacer con los proceeds de esa venta, ¿no? Y también tenemos el caso de los activos productivos, ¿no es cierto? Existen muchas compañías que están sentadas sobre inmuebles y tranquilamente podrían, inmuebles u otros activos, ¿no es cierto? Y en este caso, que sí son parte del core, que sí son productivos, porque son necesarios para producir, o sea, sin estar sentados dentro del inmueble o el activo, la compañía no produce. Entonces, esos inmuebles podrían ser transferidos, por ejemplo, a un fondo de inversión, a un FIRBI, a una compañía de seguros, ¿no es cierto? Las compañías de seguros están muy activas buscando este tipo de inmuebles, a una inmobiliaria o a un inversionista X que esté tratando de buscar una oportunidad. Y luego estos compradores podrían alquilar el inmueble a una renta negociada, por supuesto, al mismo vendedor, ¿no es cierto? Y nuevamente generar un evento de liquidez. La compañía vendedora se queda operando todavía en su mismo local un tiempo determinado y luego ve qué hace. En algunos casos podría servir como un primer paso para luego mudarse, ¿no? Hay muchas compañías, y lo hemos visto en transacciones, que están operando en lugares que ya las mismas zonificaciones de la ciudad los está botando y están sentados en inmuebles que valen mucho más de lo que, digamos, de lo que el valor, de lo que se genera, ¿no es cierto?, de lo que el negocio genera, ¿no es cierto? Esos inmuebles le sacarían muchísimo más rentabilidad vendiéndolos, pagando la renta un tiempo y luego mudándose, ¿no? Entonces son cosas que se podrían ir pensando, ¿no? Y nuevamente también habría un evento de liquidez que el comité de crisis podría analizar, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de activos, ¿no? Los no productivos y los productivos que podrían ser vendidos. Uno con alquiler, el otro simplemente como evento de liquidez evento de liquidez y utilización del dinero. Acá, por supuesto,
El downside de esta versus la primera es que efectivamente se genera una carga adicional que es el pago de la renta, pero por supuesto se puede descontar del precio, ¿no? Se puede descontar del precio. Hay otras alternativas, por supuesto, que fueron mencionadas de alguna manera también por Pepe, ¿no? Que son cuando las empresas entran en problemas y tienen problemas con estos activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno tiene plantas que no está pudiendo operar o que no tiene intención de operar, ¿no es cierto? Puede entregarlas en arrendamientos a un tercero, ¿no es cierto? Este tercero se encarga de operarlas y le paga una renta y con eso el activo, digamos, se le está dando un mejor uso. Se puede, por supuesto, suscribir contratos de consorcio, que son joint ventures en inglés, o asociaciones en participación, ¿no es cierto? La empresa que está en problemas puede aportar el activo, el inmueble, puede aportar la planta o inclusive puede aportar el negocio, ¿no es cierto?, que esté en problemas a una compañía que esté en una mejor situación y esta compañía operarla de una manera más eficiente y la empresa que está en problemas es simplemente el aportante y ambos comparten la ganancia del negocio, ¿no? También se pueden firmar contratos de gerencia, ¿no es cierto? Se nombra un tercero para que ese tercero se encargue del manejo del activo, ¿no es cierto? El que está en problemas y en crisis simplemente se aparta del activo, de la empresa y se nombra un tercero para que la maneje. Entonces se ordena mejor la situación, ¿no es cierto? Inclusive también contratos de maquila, ¿no es verdad? Contratos de maquila también, en donde es preferible dejar de operar la compañía con marca propia o con actividad propia y simplemente dedicarte a maquilar para un tercero, en donde, digamos, efectivamente los márgenes son más bajos, pero quizás los sobrecostos también, ¿no es cierto? En cada una de estas estructuras hay que analizar el impacto tributario, ¿no es cierto? Porque cada una de estas tiene particularidades tributarias muy, muy importantes y que varían de caso en caso, así que no tiene mucho sentido entrar a discutirlas. Además, es territorio de mi socio Camilo Maruy. Acá, por último, las consideraciones legales que tienen que ver más con más que con los contratos que estaba mencionando hace un momento, estas consideraciones legales tienen más que ver con las disposiciones de activos, ¿ok? Efectivamente pareciera sencillo deshacerse un activo, pero al momento de estructurar o crear las estructuras de estas transacciones, tenemos que tener mucho cuidado porque al momento de desprenderte de un activo se generan responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo si es que una compañía está en crisis o tiene problemas de solvencia como en esta época, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el periodo de sospecha concursal, ¿no es cierto? Entonces, lo que dispone el periodo de sospecha concursal es que cualquier transacción que es realizada dentro del año en que el deudor solicitó su propia insolvencia o fue notificado con una solicitud de inicio de concurso, ¿no? Podrá ser declarada ineficaz por un juez, ¿no? En caso esta transacción esta disposición del activo, ¿no? Haya sido fuera del curso normal del negocio del deudor, ¿no? Y causando un perjuicio patrimonial, ¿no? Entonces, hay formas de estructurar este tipo de transacciones para que no impacte el tema del periodo de sospecha. Se tendría que ver nuevamente caso por caso, ¿no? También existe una disposición tributaria que dispone que el comprador de un activo, ¿ya? Acá tiene que ser un activo relevante, ¿no? Por supuesto, por vender, digamos, un automóvil, un vehículo o un inventario, parte del inventario no genera esta solidaridad. Tiene que ser un activo relevante, una línea de negocio, un inmueble de un valor importante, ¿no?
pero establece la norma tributaria que el comprador será solidariamente responsable con el vendedor por las deudas tributarias del vendedor, ¿no? Antes se creía que era hasta por el total de la deuda tributaria, perdón, hasta por el valor del activo transferido, pero hace poco salieron unas disposiciones que precisaron que no, que era por el total de la deuda del vendedor, ¿no? Y también, sobre todo ahora, en esta época, ¿no? También existe una solidaridad por deudas laborales, ¿no? Entonces, eventualmente los trabajadores podrían tener un derecho de persecución contra el activo que ha sido transferido, ¿no es cierto?, si sus créditos no están debidamente garantizados, ¿no? O sea, si nosotros vendimos los activos, nuevamente tiene que ser un activo relevante, ¿no? O sea, si se vendió una línea de negocio y al trabajador se le dejó protegido y con ese dinero ese dinero se utilizó para fines distintos a, digamos, proteger al trabajador o cubrir con sus remuneraciones o sus derechos, los trabajadores podrían efectivamente perseguir al activo y tratar de declarar ineficaz también la transferencia, ¿no? Esto es todo lo que se refiere a mi exposición. Yo también quería hacer una reflexión final y muy breve, y le devuelvo la posta a Tito, quizás para las palabras finales, y que siempre le comento esto por teléfono, ya no he tenido tiempo de comentarlo en persona, pero por teléfono o por videoconferencias a todas las personas que conozco, ¿no? Este tipo de crisis, o sea, en general todas las crisis, pero sobre todo esta, que tiene tantas aristas y tantas complejidades, ¿no es cierto? Nuestra recomendación, yo creo que no solo es mía, sino de todos, ¿no? Tiene que enfrentarse de manera integral, ¿no? O sea, esta crisis no puede verse como ok, voy a solucionarlo desde el punto de vista laboral, voy a solucionarlo desde el punto de vista tributario, voy a avanzar tributario por acá, laboral por acá, y de ahí veo cómo soluciono mi problema de comité de crisis, de ahí veo cómo refinancio. O sea, si le podemos dar nosotros un consejo a ustedes, y por supuesto lo hacemos con nuestros clientes, es que traten de ver esta crisis como un tema integral y así lo enfrenten, ¿no? Porque creemos que así van a realmente encontrar una mejor solución pensada y que les va a servir en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles hoy y muchas gracias por su asistencia. Le paso la palabra a Tito. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, simplemente para despedirnos, creo que siendo la crisis una situación profundamente adversa y que genera gran tensión en las personas, en familias, empresas, y siendo una situación de cuyo fin depende la reanudación de la normalidad, creo que debemos, claro que esa normalidad va a llegar pronto. Esta crisis va a ser una crisis larga y por lo tanto todas las recomendaciones que estamos haciendo en los distintos frentes son recomendaciones que tienen que también estructurarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero sin duda en el corto plazo. El mediano y largo plazo no existen si es que el corto plazo no se resuelve. Y por lo tanto, siguiendo lo que hemos dicho en toda esta sesión, la aproximación integral y holística es fundamental. Le deseamos mucha salud, ténganse seguros en casa mientras la cuarentena se continúe obligatoria y hagamos un progresivo regreso a la normalidad cuando esto sea posible. Y estamos en el siguiente webinar y estaremos comunicando prontamente. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.